La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta. Radio Cartaya 107.2 FM, emisora municipal. Vamos con la ruta más misteriosa. Estamos a jueves y por lo tanto le damos la bienvenida a José Manuel García. Buenas tardes, José Manuel. ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes. Te he hecho esperar unos minutos, Discúlpame. No pasa nada. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está Sevilla? Sevilla está mojada. Sevilla hay mucha humedad. Sí. Mucha humedad. La verdad es que ha entrado una borrasca nueva, ¿sabes? Y ya estamos todos con las carnes abiertas, realmente. Sí. A ver qué va a pasar. Pues sí. A ver si va a caer agua, si va a haber viento como la otra vez y nos tenemos que refugiar como no hicimos precisamente la otra vez. Pues sí, así es. Tenemos que estar atentos a lo que nos van indicando y cumplir con lo que nos dicen. Si nos dicen que nos quedemos mejor en casa, pues eso, nos quedamos en casa. Y ya está, ¿verdad? Hay que hacer caso, sobre todo por la seguridad de todos. Sí, José, es así. Claro. Porque, claro, luego nos encontramos con los disgustos, nos encontramos con los problemas que se tienen cuando, en cierta forma, bueno, pues te vas teniendo un poco lo que es el peligro que hay en la calle muchas veces cuando nos enfrentamos a estas inclemencias del tiempo, ¿no? Entonces sí. hay que tener cuidado y hay sobre todo que saber avisar y saber poner pie en pared ante situaciones que pueden generar un peligro para las personas, evidentemente. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Cuéntanos. Pues fíjate que estos días han sido intensos, sobre todo cuando hablamos de fenómenos paranormales, cuando quizás por el tema de Halloween todo está mucho más próximo, todo está mucho más cercano a hablar de temas de misterio y evidentemente temas de terror, ¿no? Muchas veces el misterio se confunde con lo que es el terror, ¿verdad? Y son dos cosas diferentes, pero yo te quiero hablar de dos casos. Hoy voy a hablarte de dos casos intrigantes. En la provincia de Huelva se han producido dos hechos paranormales, dos testimonios, que son los propios testigos los que nos han hablado de ello. En Huelva, pues evidentemente hay una gran cantidad de tesoros ocultos y también hay tesoros arquitectónicos. Uno de ellos es el convento de la Rábida, un lugar que es emblemático y que ha presenciado importantes acontecimientos a lo largo de los siglos. En esta ocasión nos adentramos en el testimonio de una persona que vivió un encuentro paranormal en este antiguo convento. Durante una visita turística de esta persona, pues él se encontró con lo imposible y asegura haber presenciado la aparición de un monje fantasma. Él decía que ya estaba cayendo el sol, mientras que los turistas paseaban por todo ese lugar, pasillos, el exterior, y entre ellos se encuentra nuestro testigo que se llama Juan Martínez, que es un apasionado de la historia, pero también de los fenómenos paranormales. Y atraído por la historia del monasterio, decidió visitar el sitio. Mientras recorría los diferentes espacios del convento, Juan se sentía fascinado por la belleza arquitectónica y por la tranquilidad que había en aquellos muros. Y sin embargo, algo parecía inquietar a este hombre. Al llegar a una antigua sala de oración, una especie de oratorio, o lo que él califica como un oraterio, una sensación inusual le abordó, como si alguien estuviera observándolo o como alguien lo estuviera viendo en ese momento. Él miró alrededor suya. En un principio no presenció nada anormal, no parecía haber nada anormal y siguió un poco paseando por allí, pero entonces sí fue cuando reparó en algo extraño. Entre las sombras que evidentemente se origina por la arquitectura típica del convento, Juan se siente fascinado por lo que es la tranquilidad y por todo aquello. Pero en esas sombras había una figura
de un monje vestido con el típico hábito, y este hombre, él decía que se desplazaba como si flotara silenciosamente. Lo vio muy bien, tanto es así que comentaba que los ojos de aquel monje desprendían como una mirada profunda y triste, y se quedó evidentemente petrificado ante la presencia de ese monje, que él particularmente pues era incapaz de articular ninguna palabra. El monje se desplazó lentamente hacia el altar, se arrodilló en silencio. Juan, superando esa parálisis momentánea, decide acercarse con cautela a otro lado para tener una mejor visión, porque él no sabía de qué se trataba aquello. Tenía la certeza de que era algo paranormal, pero decía, igual me están traicionando los sentidos. Él me decía que el corazón le latía con fuerza, que se preguntaba que realmente qué podía ser aquello tan extraño que él estaba viendo en ese momento, porque no tenía ninguna razón de ser, no sabía por qué podía estar apareciéndose allí, ni mucho menos la razón por la que de alguna manera él estaba siendo testigo de ello, quizás tratándole de encontrar algún sentido, alguna salida racional, cuando todos sabemos que en muchas ocasiones ante un fenómeno paranormal la racionalidad no es precisamente la que funciona. Y de esa forma él, casi en estado de shock, bueno, pues trataba de preguntarse un poco sobre lo que estaba sucediendo, sobre lo que estaba ocurriendo. Él lo veía bien, veía a aquel hombre allí rezando, él podía distinguir claramente el hábito, no tenía ninguna duda, desde luego, es lo que estaba viendo, aunque él siempre me comentaba, y me ha comentado en los testimonios, que le resultaba particularmente complejo en ocasiones verlo con claridad, pese a que en otras sí la veía, porque a veces era como si se difuminara, por eso cada vez tenían más la certeza de que algo muy extraño estaba ocurriendo. Y fue entonces cuando nuestro buen amigo, bueno, pues vence un poco más el miedo y dice, bueno, realmente voy a tratar de ver si lo puedo seguir, a ver hacia dónde va, hacia dónde puede dirigir sus pasos en este recinto que desde luego es grande, y tratar de demostrar o de demostrarse que aquello era un fantasma. Cuando Juan estuvo lo suficientemente cerca del monje, notó que los labios se movían, pero ningún sonido salía de su boca. El monje parecía querer comunicarse, pero vaya, estaba condenado, como él decía, al silencio eterno, ¿verdad? Juan además es un señor que es catedrático y que tiene una enorme cultura, pero intrigado y fascinado por el enigma que tenía delante suya, Juan decide permanecer en la sala de oración y observar al monje en aquel ritual tan enigmático que estaba llevando a cabo. El monje, me decía, realizaba gestos, movimientos con las manos, como si estuviera tratando de hablar, un lenguaje de signos, o hablando solo, gesticulando. Los movimientos parecían transmitir una sensación de paz, de serenidad, aunque sí también de tristeza. Y Juan decidió seguir al monje, que abandonó la sala de oración, se dirigió a una biblioteca. Allí, entre estantes llenos de libros antiguos y documentos históricos, el monje se detuvo frente a uno que era un manuscrito. Él ya a esas alturas sabía que era un fantasma. Decía, yo no me lo podía creer porque era algo extraño. Yo no sentí miedo, pero por eso lo seguí, dice, pero la inquietud, el pellizco, lo llevaba. Y el testimonio de Juan se vuelve más personal en este punto, ya que él experimenta una serie de visiones, de emociones intensas, mientras que él lee el manuscrito. Las palabras empiezan a cobrar vida ante sus ojos. Se siente incluso transportado a eventos históricos en el convento de las Rábidas. Y a través de esas visiones Juan comprende que el monje es el alma de un antiguo fraile que dedicó precisamente su vida a proteger el legado del convento. A medida que la visión llegaba a su fin, Juan se encuentra de vuelta en esa biblioteca con el manuscrito abierto frente a él. El monje ya no está, pero la presencia la sigue sintiendo. Y él simplemente me dice que le guarda y siente una profunda gratitud y respeto a aquel fantasma por haberle mostrado
ese otro lado que sí existe y del que él siempre dudaba. Un encuentro con ese monje en el convento de la Rábida, que fue una experiencia sobrenatural para nuestro testigo, una impresión muy duradera a la que le ha dejado, y que desde luego se suma a una tradición de fenómenos paranormales y encuentros sobrenaturales y también históricos a lo largo de su propia historia, que aunque algunos escépticos puedan decir que el testimonio de Juan pueda ser producto de su imaginación, una ensoñación, una especie de teletransporte cual Petit Trianon antaño, pues realmente también hay una posibilidad de que lo que vive nuestro testigo fuera de corte paranormal y que realmente le estuviera tratando de transmitir ese mensaje que él nos decía. Evidentemente no se puede cerrar la puerta a nada, no se puede decir nunca que ha sido una experiencia real, porque para eso evidentemente tendríamos que estar con él y tendríamos que haber vivido el mismo fenómeno que él vivió, algo que es imposible, que como investigadores, habitualmente lo decimos, siempre solemos llegar tarde, y debido a ello, debido a ese llegar tarde, pues tenemos que confiar a pie juntillas en lo que es los testimonios que nos dan personas que desde luego no tienen nada que ganar en todo esto, al revés, tienen mucho que perder, y que en un momento dado, bueno, pues también es cierto que se están jugando parte de su prestigio personal, con lo cual un hecho extraño nuevamente que ocurre en esta zona, y que yo, investigando un poco, documentándome a medida que él me daba su testimonio y demás, pues yo quería también tener cierta constancia de todo lo que me estaba diciendo. No es que desconfiara de él, simplemente tener constancia de otros hechos, de otros eventos misteriosos, y los tuve. La verdad es que tuve la oportunidad, tuve la posibilidad de saber de otras personas que también han tenido encuentros allí sobrenaturales o de tipo que podríamos llamar sobrenatural, y que de alguna forma viene a ratificar que sean subjetivas u objetivas estas experiencias, pues las personas que han estado allí realmente han podido vivir eso tan extraño que en ocasiones se suele manifestar ante los incrédulos ojos de los testigos. Tengo otra experiencia que viene a ocurrir, en este caso, en todo lo que es una iglesia gaditana, en la que nuevamente, bueno, pues las personas que tienen la ocasión de vivirlo se quedan casi atónitos ante lo que uno testimonia. Estando en pleno centro de Huelva, una iglesia además conocida de muchísimas devociones y advocaciones, en pleno silencio de la tarde, pues una persona entra allí a rezar. Se encontraba en un momento delicado por un tema personal, un tema familiar. Desde luego no se atrevía casi a levantar la mirada hacia el altar. Decía que ella estaba sumida en sus tribulaciones, en todo lo que era un problema médico que tenía un familiar y del cual no le auguraban desde luego una salida fácil. Y bueno, simplemente trataba de concentrarse en lo que estaba haciendo, trataba de concentrarse también en todo lo que era ese rezo, elevando esa plegaria para pedir por ese familiar. Y en esa etapa de oración, que es tan personal, tan íntima, solamente las personas que evidentemente son creyentes pues pueden saber de ello, las que se han visto en un momento dado ante esa tesitura. Y estando pidiendo, estando rezando, pues esta persona, hay un momento en el que siente como algo le llama. Él se queda sorprendida, ella se queda sorprendida, su marido, de hecho, que la acompañaba en ese momento, pero que estaba en otra parte de la iglesia. Él, un poco más descreído, pues simplemente veía diferentes partes de la iglesia y demás. Y él me comentaba, y ella, los dos, en la reunión que tuvimos en su casa, que hay un momento en el que, estando rezando, siente como si alguien le llamara, como si alguien le estuviera siseando, o como si alguien hiciera un ruido, y esta persona mira alrededor suya, mira al marido.
El marido en un primer momento parece estar también un poco despistado, estaba simplemente viendo la iglesia, y entonces es cuando precisamente nos encontramos que al elevar la cabeza, pues simplemente ve que la imagen simplemente le dice: no temas, no temas, todo se va a arreglar. Bueno, el susto evidentemente es impresionante para esta persona, que me decía que estaría entre el temor, pero también estaría entre la tranquilidad, en la calma, porque, claro, mirar, como me decía, mirar arriba y ver al Señor que te habla es muy impresionante. Y me decía cómo cuando le dijo aquello, pues reculó, se echó hacia atrás. El marido notó que le ocurría algo, se acercó pensando que había podido tener un desfallecimiento de tantas noches de insomnio, de lágrimas, y en ese momento ella le cuenta lo que ha pasado. El marido no se lo cree que simplemente, bueno, pues se puede tratar de algo como la misma sugestión de la persona, y cuando está tratando de decirle, bueno, tranquila, que ha podido ser la sugestión tuya, no pasa nada, él mismo es consciente también y es partícipe de cómo algo hace ese mismo ruido, como si lo estuvieran llamando, como si lo estuvieran siseando, eleva la cabeza, y cuando eleva la cabeza, no es que en este caso viera a la imagen nuevamente hablar, pero sí es verdad que él me dice que observa cómo hay un momento en el que los labios de aquella imagen pues parecen que se han movido. No se quedó lo suficientemente impresionado como para también decir vámonos, por el miedo inicial, por el impulso inicial que a él le da, y que acaban los dos en la calle pues simplemente diciendo qué es lo que ha ocurrido, porque realmente algo muy fuerte nos ha sucedido estando aquí, y algo muy fuerte ha debido estar con nosotros hoy aquí adentro. Lo curioso de todo esto es que ellos, cuando han salido, cuando ya están fuera de la iglesia, reciben una llamada de teléfono que atienden, y que les llaman del hospital diciéndole pues que su familiar sorpresivamente pues está mejor, parece que ha tenido una mejoría, una recuperación, y que oye, los médicos dicen que aunque no se lo acaban de explicar, pero lo cierto es que parece estar mejor, y ellos pues lo atribuyen precisamente a esa intervención divina que habrían tenido. Tengo casos similares de personas que han tenido experiencias de este tipo, en Sevilla, en la iglesia de los Negritos, en la iglesia del Cristo de Burgos, que han tenido experiencias muy, muy similares. No sé si es casualidad, si no es casualidad, si es sugestión, si es la propia fe, si es un milagro, no lo sé. Pero lo cierto es que, bueno, pues nos encontramos que aquí hay hechos lo suficientemente extraños, lo suficientemente raros como para poder afirmar que desde luego algo muy extraño ha ocurrido, y que en este caso estamos ante un fenómeno al que es difícil encontrarle explicación, pero para el que algunos pues simplemente le llaman milagro. Así es, además son testimonios de personas que no tienen conexión las unas con las otras, son en diferentes puntos de la geografía española, que eso dice mucho, ¿eh? Es sí, importante. Dice mucho, y cuando estás ante esas, pues lo único que te queda realmente es admitir que estamos en algo que no sabemos explicar, que no sabemos
tener pues lo que es una explicación convincente, racional, y que aquí nos vamos a encontrar que nuevamente este caso pues vuelvo a poner el punto sobre las IES en torno a un fenómeno que para el que muchos no creen, pero que sin embargo es una realidad en la que nos encontramos. Estamos a 2 de noviembre, Día de los Difuntos. ¿Cómo pasas el día, la jornada de hoy? Bueno, pues realmente tranquilo, porque para mí los días realmente complejos son precisamente Halloween, son el día de ayer, el día de Todos los Santos, por temas de conferencias, atender a medios de comunicación, rutas, y en el día de hoy más tranquilo. Te acuerdas evidentemente de las personas a las que quieres y que ya no están con nosotros, porque creo que eso es algo que siempre va a estar ahí. El ser humano viene y guarda esos lazos en el recuerdo, que al fin y al cabo es lo que importa. Y te acuerdas, en mi caso, de mi madre, de mi suegro, de amigos que ya se fueron también por estas fechas, y que realmente con cierta nostalgia, como no puede ser de otra forma, y siempre teniendo ese recuerdo vivo. José Manuel García, ha sido un placer escucharte nuevamente. Recuérdale a todas las personas que nos siguen dónde pueden seguirte, precisamente, a ti. Pues en mis redes sociales, a través de José Manuel García Bautista o Bauti, José Manuel García Bautista, en Twitter, @JMGBautista, y en la página web garciabautista.net. Ahí los voy a atender y va a ser un placer estar en contacto con todos ellos. ¿Cómo se presenta este fin de semana? Creo que lluvioso, compañera. Creo que lluvioso. Pero bueno, también con rutas, con el trabajo en Canal Sur, y que esperemos que se pueda llevar todo a cabo y que la lluvia caiga donde es importante que tiene que caer, que es en los pantanos. Así es. José Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima semana. Feliz fin de. Compañera, muchísimas gracias. Feliz fin de semana a todos. Un Gracias. beso. Adiós. La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta.